Dios sin igual. Que el Señor bendiga a cada uno, hermanos. El Señor es bueno. Siempre extiende su misericordia. Vamos a ir a la palabra, hermanos. Hebreos capítulo 3. Leemos en el versículo 12. Hebreos 3, versículo 12. Si lo tenemos, hermanos, puestos en pie, leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Te glorificamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a aprender de este consejo, Señor, que vamos a ver en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos y bendice a cada uno. Amén y amén. Quiero que meditemos en el tema 3 peligros de la incredulidad. 3 peligros de la incredulidad. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en el término incredulidad, creo que inmediatamente se nos viene al corazón, o la mente, perdón, una idea, un concepto acerca de alguien que no tiene fe. Si yo le digo, ¿qué piensa usted? ¿O quién cree usted que puede ser un incrédulo? ¿O quién es un incrédulo? Alguien me podría responder, es alguien que no tiene fe. Pero hay algo muy interesante con respecto a ese término, incredulidad. Porque cuando nosotros revisamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que existe el término que tiene que ver con el paganismo y que tiene que ver con un corazón que no ha sido convertido. Cuando nosotros vemos en la palabra la comparación que Dios hace siempre entre Israel y las demás naciones, es siempre de una condición en la que los demás están fuera del conocimiento de Dios y por lo tanto están en una condición de paganismo. Pero cuando nosotros vemos a Israel, se supone que ellos han recibido el testimonio de Dios y en su corazón está el conocimiento del verdadero Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros debemos entender que la incredulidad no nace en el corazón de una persona que no tenga fe. Al contrario, la incredulidad se origina en el corazón de una persona que ha tenido fe y que luego empieza a desarrollar una apatía hacia la credulidad o hacia la fe hacia Dios. Ahora, cuando nosotros vemos, hermanos, este término, también es interesante que entendamos otra cosa, y es que a veces hemos desarrollado incredulidad en el corazón, y no porque desconozcamos lo que el Señor quiere para nosotros, sino porque nosotros muchas veces hemos decidido ir en contra de ese propósito de Dios. Hay 2 términos griegos que me llaman mucho la atención con respecto a este punto. Uno es apisteo, y significa la falta de fe. Y el otro es apiteo, que significa decidir no creer.
Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Que muchas veces en el corazón nosotros decidimos no creer. Y eso es algo peligroso, porque es lo que vamos a ver en cuanto al testimonio que nos da la palabra en este pasaje de Hebreos. Porque, en primer lugar, vamos a ver que la incredulidad nos va a conducir a la desobediencia. Veamos lo que dice Hebreos 3 en el versículo 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hermanos, vemos el caso de Israel que se nos pone acá en este pasaje. De una generación que ha salido de esclavitud, que ha salido de la tierra de Egipto, una historia conocida por todos. Y es puesta en un camino en el que Dios los va conduciendo hacia el cumplimiento de su propósito. Porque el propósito de Dios era llevar a esa nación hacia una tierra prometida, que ya se le había prometido muchos años o muchos siglos atrás a Abraham. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta nación, saliendo de esa condición, saliendo de aquella tierra donde estaba prácticamente sometida bajo un yugo de esclavitud, empieza a experimentar la incredulidad en sus corazones y empieza a apartarse del Señor, aún recién visto o habiendo visto los milagros que el Señor había hecho sacándolos de aquel lugar. Ahora, ¿a qué los conduce esa incredulidad? Los conduce a la desobediencia. Ahora, quiero que revisemos algunos pasajes en Éxodo y vamos a ver cómo el corazón puede llegar a la condición de desobediencia por medio de la incredulidad. Revisemos lo que dice Éxodo 15, versículo 24. Este es prácticamente la salida de Israel de la tierra de Egipto. Pero desde el principio ellos empiezan a experimentar en su corazón la dureza de no querer obedecer la voluntad de Dios. Vamos a revisar desde el versículo 22 para que tengamos un contexto mejor. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Vemos entonces, hermanos, a una nación que empieza a albergar en su corazón la incredulidad. Son sacados de Egipto, empiezan a enfrentarse a los problemas del desierto, porque usted sabe que en el desierto, por eso se llama desierto, porque no hay vida, porque no hay agua, no existe fertilidad en la tierra. Y aquella nación es sacada del lugar donde habitaron por muchos años y es conducida por el Señor hacia un desierto. Ahora, ¿qué es lo que sucede?
cuando cruzan aquel mar rojo, se encuentran con que no había agua. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a murmurar y le empiezan a decir a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? ¿Ahora qué vamos a beber? ¿Nos has traído aquí para que muramos de sed? ¿Nos has traído aquí para que muramos sin agua? En el corazón empieza a albergarse la incredulidad, empieza a haber murmuración. Y mire, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón también cuando nosotros estamos en esa condición? Lo que el Señor quiere hacer muchas veces en nuestras vidas no nos va a gustar. Los métodos que Dios utiliza no nos van a gustar. Para llegar a la tierra prometida, Israel tenía que cruzar un desierto. ¿Eso qué significaba? Significaban retos, significaba que su fe iba a ser puesta a prueba. Pero ¿qué es lo que pasa? De entrada, 3 días habían pasado y empieza la murmuración. Empieza la murmuración. Empieza la murmuración. ¿Y eso qué significaba? Ya en su corazón había incredulidad. El Señor los había sacado para llevarlos a un lugar que Él les había prometido, pero ya empezaba. Y mire, y ese es un problema que hay, y eso es algo con lo que nosotros debemos aprender a trabajar. Se llama impaciencia. Mire, es que tenemos una cultura de impaciencia. Usted llega a un banco, hay una fila de 50 personas y el que está de último es el que está quejándose de todo. Que qué barbaridad, que qué lentitud, que no se apuran, que qué lleno está. Y empezamos a quejarnos, empezamos a quejarnos. Hay muchas veces, la impaciencia nos conduce a muchas cosas. Ahora yo le pregunto, ¿quién lo mandó a que llegara tarde al banco? ¿Quién lo mandó a que dejara de último, el último día que se vencían los recibos? El último día que le tocaba pagar su tarjeta de crédito. El último día que le tocaba pagar el préstamo. Pero llegamos con impaciencia. Ahora, si trasladamos esa actitud a la vida espiritual, vemos lo que estaba pasando en Israel. 3 días habían pasado de que el Señor había abierto el mar y ellos habían podido cruzar. Y ya empezaban en su corazón a albergar la incredulidad. ¿Y ahora qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber ahora? ¿Qué vamos a beber? Y miren lo que pasa en el capítulo 16, versículo 2, perdón. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde, sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones
con que habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Hermanos, ¿qué pasa en la mente, en el corazón de la nación? Han albergado pensamientos de incredulidad y ellos llegan a tener un pesimismo tal que preferirían haber muerto, dicen, en esclavitud en Egipto, que haber sido llevados a ese desierto, porque según en la mente de ellos iban a morir ahí de hambre. Ahora, ¿cuál es la respuesta del Señor para eso? Hay murmuración en el corazón a causa de la incredulidad. Ellos empiezan a dudar del que el Señor realmente les puede sacar de ese desierto para llevarles a la tierra prometida. Existe pesimismo. Hay dos términos en filosofía que tienen que ver con la duda. Uno es el escepticismo y otro es el agnosticismo. Un escéptico, una persona escéptica es alguien que pone en tela de juicio todo. Es decir, que usted le dice algo y dice, no, habría que ver, habría que analizar. Es una persona que tiene siempre dudas acerca del conocimiento, acerca de la verdad. Ahora, un agnóstico es alguien que no cree que nada es verdad, o que cree que nada es verdad. Y dice, nada es cierto. Pero ¿cuál es el problema, hermanos, que se origina muchas veces en el corazón del creyente? Que se ha vuelto un escéptico. Pone en tela de juicio todo. Empieza a dudar de todo. Empieza a dudar incluso de Dios. Empieza a creer que Dios le ha llevado una vida de fe, a una vida cristiana, para fracasar, para morir. Y eso, hermanos, es peligroso, porque lo que Israel estaba albergando en su corazón era un escepticismo que le había llevado hacia el pesimismo. Y ellos decían, pues fuera mejor morir en Egipto que estar en este desierto. O sea, que lo que estaban diciendo es, preferimos morir en esclavitud a recibir la promesa del Señor. Ahora, dígame si eso no nos conduce a la desobediencia. Cuando nosotros estamos caminando con pesimismo, con escepticismo, con dudas, con incredulidad en el corazón, es inevitable la desobediencia. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si creemos que Dios no puede hacer nada en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a obedecer la palabra del Señor si creemos que ya no hay nada más que se pueda hacer por nosotros? Y por eso es que el Señor le llama a Israel una nación o un pueblo duro de cerviz. Y vean lo que dice Éxodo 32, versículo 9. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué significa ser de dura cerviz? La cerviz es esta parte que tenemos acá, atrás del cuello. Tóquese aquí. Esta es la cerviz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué el Señor dice que Israel es una nación de dura cerviz? Porque
Un animal, cuando es domesticado, por ejemplo, un animal de carga, por ejemplo, un caballo, tiene que doblegar su cerviz para ser domado. Y eso le va enseñando a que aquel domador es quien lo manda. ¿Y por qué el Señor entonces compara a Israel prácticamente con un animal de dura cerviz, con un animal rebelde? Porque sabe que en su corazón había una desobediencia total, porque habían albergado incredulidad en sus vidas. Entonces no había humildad en sus vidas. A veces nosotros comparamos la humildad con doblar la cabeza, ¿verdad? O inclinar la cabeza hacia abajo. Y decimos, es una señal de humildad. ¿Por qué? Porque estamos doblando la cerviz. Si nosotros agachamos la mirada frente a alguien, eso significa de que consideramos que aquella persona está en una condición de mayor autoridad que nosotros. Ahora, si mantenemos la frente en alto y una mirada dura, significa de que nosotros creemos que podemos retar la autoridad de aquella persona. Ahora, por eso a veces comparamos la humildad con ese acto de doblar el cuello hacia adelante y pensamos, ay, qué humilde el hermano, ¿va? Siempre anda con la cabeza hacia adelante o con los ojos viendo hacia el suelo. Pero es una figura. Ahora, ¿qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Esta es una nación que no se puede dominar, que no tiene humildad en el corazón, que hay dureza en su vida. ¿Y eso a causa de qué, hermano? A causa de la incredulidad. Si vamos a Hebreos, en el capítulo 3 que leíamos, el versículo 12, ¿qué dice la palabra? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que provoca la incredulidad entonces? Dureza en el corazón. Y a veces nosotros decimos, no, es que yo tengo fe. Pero el problema, hermanos, es que realmente la incredulidad no se va a manifestar en que yo diga tengo fe o no tengo fe. La incredulidad se va a manifestar en los actos o en la actitud que yo tengo hacia Dios. Y siendo aún conocedores de la voluntad de Dios, a veces nosotros nos hemos vuelto duros del corazón, o la incredulidad ha generado dureza en el corazón. Nos hemos vuelto apáticos a la voluntad de Dios o al cumplimiento del propósito de Dios, porque nos hemos vuelto incrédulos. ¿Y eso de qué se trata? ¿Que yo no creo en Dios? No, no se trata de eso. Yo creo en Dios. Lo que pasa es que no quiero obedecerle. Y esa es la incredulidad. Ahora, Israel recibe de Dios el testimonio de que iba a ser conducido en medio de un desierto hacia la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que empieza a hacer? Empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a decir, para esto nos trajo Dios acá, para que muriéramos. Hay una rebelión en contra de la voluntad de Dios. Hermano, yo no creo que Dios nos conduzca hacia la destrucción.
El propósito de Dios, la voluntad de Dios es buena. El trato que Dios está efectuando en el corazón de cada uno, creo que es parte de un proceso para mejorarnos, para conducirnos hacia algo mejor. Pero en medio de esos procesos, en medio de esos desiertos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar. Y eso empieza a impedir que el Señor haga su obra en nosotros. Y por eso es que mire lo que dice, lo que leíamos en el versículo 8 de Hebreos 3. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Usted sabe que esa generación que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida. Tuvo que haber un relevo generacional, porque aquellas personas realmente estaban en abierta desobediencia hacia Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces? Que la incredulidad frena la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué aquella nación anduvo vagando 40 años en el desierto hasta que murió? Porque no estaban aptos para recibir la promesa de Dios. Porque en su corazón había murmuración nada más. Y mire qué difícil es tratar con personas que murmuran todo el tiempo. Que todo el tiempo se andan quejando. Todo el tiempo se andan quejando. Hace calor, se quejan. Hace frío, se quejan. Está lloviendo, se quejan. Hay frijoles para comer, se quejan. Hay pollo, se quejan porque hay pollo. Hermanos, eso es complicado. Ahora, dígame, ¿por qué Dios tuvo que castigar a esa generación? Porque nunca estaban a gusto con lo que Dios les daba. Porque siempre se estaban quejando, porque siempre estaban murmurando, porque siempre estaban desobedeciendo. Porque siempre habían dudas en sus corazones. No porque ellos no conocían a Dios, no porque no habían visto los milagros de Dios. Ellos los habían visto. Pero ellos decidían mejor estar en desobediencia y en incredulidad. Y siempre estaban murmurando. Y por eso es que Moisés les dice: ustedes no están murmurando contra nosotros, están murmurando contra Dios. ¿Y por qué dice entonces el Señor que los castigó? Porque le tentaron, porque se rebelaron contra Él. Hermanos, si hay algo que nos va a conducir a que la obra de Dios sea detenida, es que haya incredulidad en nuestro corazón. ¿Y qué es lo más difícil? Que no se trata, como le ponía, del término apisteo, que tiene que ver con la duda, sino el término apiteo, que tiene que ver con la decisión de no creer. Es que yo voy a morir siendo un terco. Es que yo voy a morir con este carácter. Es que yo voy a morir siendo un fanfarrón. Es que yo voy a morir siendo un renegón. Es que yo voy a morir teniendo esta dureza en el corazón. Creemos que Dios no puede cambiarnos. Creemos que Dios no puede transformar nuestra realidad. Hay pesimismo en el corazón. Y yo le puedo entender, hermano, que hay momentos en la vida en que uno se enfrenta a las dudas, pero eso no significa que yo voy a morir siendo un pesimista. Hay un tipo de ideas que se llama existencialismo. ¿Sabe qué significa eso? Creer que estamos solos en este mundo, que Dios nos creó y nos abandonó,
nos dejó a la suerte. Y eso es lo que pasaba en Israel. Sí, Dios nos sacó de Egipto para venir a morir aquí. Eso hizo Dios. Allá estábamos, allá teníamos comida y aquí ¿qué tenemos? Hambre. Hermanos, la incredulidad es peligrosa porque no dejamos que Dios actúe, porque no dejamos que Dios obre. Hay un pasaje en Mateo 13:58 que habla acerca de cuando Jesús llega a la ciudad donde se había criado, en Nazaret. Pero dice que ahí no hizo muchos milagros, porque había incredulidad en el corazón de esas personas. ¿Y qué es lo que sucede a veces, hermanos, en nuestras vidas? ¿Por qué hemos dejado de ver la obra de Dios? ¿Por qué hemos encontrado el sinsabor en la vida cristiana? Porque hay incredulidad en el corazón se ha endurecido. El corazón se ha endurecido. Decimos, siempre los hermanos siempre hablan de lo mismo. Que Dios va a hacer algo y nunca hace nada. Que Dios es un Dios de milagros y yo nunca veo un milagro de Dios en mi vida. Que Dios va a abrir puertas y nunca veo una puerta abierta. Se ha endurecido el corazón. Se ha endurecido el corazón. Algunos ya quizás hasta les cae mal que esté predicando un sermón acerca de la fe. Porque dicen, ¿qué puedo esperar del Señor? Le he estado rogando ya, llevo 10 años pidiendo por esto y no veo nada. No lo decimos a veces, pero sí, lo tenemos adentro. Ahora, Israel tenía ese pensamiento. Para eso nos trajo el Señor aquí. Y mire cuál es el resultado de esa incredulidad, de esa desobediencia. Que el Señor dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de la incredulidad? Que el Señor no va a derramar la bendición, que el Señor no va a cumplir esa promesa, no porque Él no quiera cumplirla, sino porque nosotros nos hemos alejado del camino del cumplimiento. A aquella generación se le da la promesa, pero no puede entrar en esa tierra prometida. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice que entonces nosotros debemos evitar que en el corazón haya incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Y dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Un corazón duro siempre va a estar lejos del Señor. Una persona dura de cerviz siempre va a estar lejos del Señor. Y por eso dice la misma palabra, que al altivo, dice, Dios lo mira de lejos. Aquel que no quiere doblegarse ante el Señor. Porque a veces, hermanos, nos cuesta asimilar la obra de Dios en nuestras vidas. Nos cuesta asimilar lo que el Señor está haciendo. Creemos que es demasiado duro, creemos que es demasiado difícil. Pero es ahí donde debemos aprender a depositarnos en las manos del Señor. A entender de que los propósitos del Señor se van a cumplir en los tiempos que Él ha determinado. Y a veces nosotros creemos
que las cosas se van a hacer cuando nosotros decimos y no. Uno de los problemas de Israel fue que salieron de aquel lugar, salieron al desierto, y al principio todo era júbilo, todo era cántico, todo era alegría. Y pensaron que en el desierto todo iba a ser así. Pero se dieron cuenta de que en el desierto hay soledad, hay frío, hay un sol que cansa. Se dieron cuenta que en el desierto, ahí es donde se experimenta el hambre, se experimenta la sed. Y cuando en el corazón no hay fe, cuando en el corazón se empieza a dudar de Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? Empieza la murmuración, empieza la desobediencia, porque ¿a qué les condujo todo eso? ¿De qué está hablando la palabra cuando habla acerca del día de la provocación? Está hablando de aquel momento cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley o los 10 mandamientos, y Dios le dice: allá abajo están haciendo un becerro, un ídolo para adorarlo. ¿Hasta qué punto le lleva la incredulidad entonces a esta nación? Alejarse totalmente de la fe en Dios. Y por eso dice la palabra que nosotros debemos aprender a desechar todo tipo de incredulidad para que en nosotros no haya dureza a causa del engaño del pecado. Es que la incredulidad nos va a tender una trampa muy sutil. Va a empezar con cosas sencillas, como por ejemplo a poner pensamientos de desgano, y eso nos va a empezar a llevar al pesimismo, nos va a empezar a llevar a una inconformidad que no tiene que ver con una inconformidad de querer mejorar, sino con una inconformidad en el propósito del Señor. No estamos a gusto con lo que el Señor está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Apartarnos de Dios. No estamos a gusto con la obra del Señor, entonces, ¿qué hacemos? Alejarnos del Señor. Y eso es lo que dice la palabra, porque dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, si hay un efecto muy complicado y muy difícil de la incredulidad, es que la incredulidad nos va a conducir hacia el fracaso total. ¿Por qué Israel no entró a la tierra prometida? Fue a causa de la incredulidad. Mire lo que dice el versículo 16, siempre de Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad, luego de habernos llevado a la desobediencia, a que la obra de Dios se frene en nuestras vidas, nos va a llevar al fracaso. Si la incredulidad encuentra un campo fértil en nuestros corazones, vamos a empezar a alejarnos de Dios. Vamos a empezar a alejarnos de Dios. Y todas aquellas cosas que Dios nos ha dado en bendición se van a convertir en un problema en nuestras vidas. Si yo le pregunto, todas estas personas que se van para Estados Unidos se van a enfrentar a peligros,
los que se van de manera ilegal, con la esperanza de llegar a una tierra, como dicen, que vende el sueño americano. Allá todos los problemas se van a resolver, allá va a haber dinero, allá va a haber libertad, allá va a haber seguridad. Y se vende toda una idea alrededor de ese viaje. Y muchas personas mueren en ese intento. Muchas personas son mutiladas, muchas personas son secuestradas, todo con tal de alcanzar un sueño. Ahora, ¿a qué viene eso? A que si nosotros nos ponemos a pensar, si hay personas que son capaces de dejar su propia vida por un sueño terrenal, porque a veces nosotros estamos abandonando los sueños que Dios tiene para nosotros. Porque nosotros estamos abandonando las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque hemos dejado de creer. Porque hemos dejado de soñar. ¿Por qué nos hemos vuelto tan pesimistas? ¿Por qué nos hemos vuelto tan incrédulos? ¿Por qué hemos decidido dar marcha atrás? Hermanos, es difícil ver que en el corazón muchas veces la incredulidad nos puede llevar hacia un retroceso tal que nos vamos a alejar del Señor. Nos vamos a hacer personas duras del corazón. Nos vamos a volver personas en las que ya no haya ni una gota de fe. Y eso al final va a resultar en un fracaso total. Hermanos, debemos volver a ablandar el corazón, a permitir que el Señor haga su obra en nosotros, a volver a soñar, a volver a anhelar lo que el Señor un día puso en el corazón. A veces hemos abandonado, hermanos, el servicio para Dios porque la incredulidad se ha apoderado de nosotros. Hermanos, qué fácil es a veces abandonar los proyectos. Yo hablaba con una persona hace poco y me decía, qué fácil es destruir lo que se ha construido a lo largo de una vida. Pero qué difícil es construir todo eso. A veces nosotros, hermanos, estamos destruyendo tan fácilmente todo lo que el Señor ha entregado a nosotros. Algo que nos ha costado años. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos años de ser creyente tiene? Algunos me dirían, yo tengo 15 años, tengo 20 años, tengo 40 años. Y es tan fácil derribar todo ese tiempo, todo lo que ha construido, permitiendo que la incredulidad se apodere de su corazón. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, si Israel tuvo que afrontar el fracaso, aquella generación tuvo que afrontar la decepción de no entrar en la tierra prometida, no fue porque Dios quería que fracasaran, no fue porque Dios quería que se llevaran la decepción, fue porque en su corazón simplemente decidieron no creer, decidieron apartarse del Señor, decidieron ser desobedientes y eso les condujo hacia el fracaso. Hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra? No pudieron entrar, dice, a causa de la incredulidad. Si hemos dejado de ver los milagros de Dios en nosotros, preguntémonos si es que nosotros no estamos dejando de ver a Dios.
como ese Dios de milagros. Si nos pasamos quejando de todo, preguntémonos si no somos nosotros los culpables de llevarnos la parte difícil de la vida, porque simplemente hemos decidido caminar lejos de Dios. Y cuando le hablo de caminar lejos de Dios, no le estoy hablando que usted deje de venir a la iglesia, porque podemos venir a la iglesia a todos los cultos y estar lejos de Dios. Porque algunos dicen, no, es que eso es para aquellos que ya no vienen al culto. No. A veces estamos en la iglesia sirviendo incluso. Nuestro corazón está lejos del Señor. Hermanos, volvámonos a Dios. Volvamos el corazón al Señor. No dejemos que la dureza encuentre un lugar en nuestra vida. Permitamos que el Señor doblegue nuestro corazón hasta donde Él quiere y que Él haga su obra en nosotros. El Señor tiene algo bueno para cada uno. El Señor quiere que nosotros recibamos sus promesas, que se hagan una realidad. A veces va a ser difícil verlas cumplidas, pero déjeme decirle que el Señor, si nosotros somos obedientes hasta el final, el Señor va a cumplir cada una de ellas. El Señor va a cumplir cada una de esas promesas que Él ha dado. Solamente hay que confiar, hay que creer, hay que ser fiel. Hay que saber que el Señor está con nosotros. Pongámonos en pie en esta noche, por favor. Y oramos pidiendo que el Señor ayude nuestros corazones cada día.